Otro ejemplo que se me viene a la mente es cuando yo le comento a mi consejera que yo quiero ser doctora y ella me dice que no me recomienda eso, que no, que una persona como yo. Respecto a estar en UCLA, yo siento que me ayudó a descubrir un mundo que yo no conocía, ¿no? ¿Cuánto cuesta ir a una maestría a UCLA? Ay, Pepito. Bueno, es información pública, es información pública. Lo opuesto al dinero es tu historia. Si no la compartes, te la llevas a la tumba. Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos de Héroes sin Tierra? ¿Qué historia tenemos hoy? Tenemos a una profesional, a una profesionista que ha trabajado en una de las empresas más importantes a nivel mundial de energía, como lo es Chevron. Ha pasado por empresas importantísimas como Facebook, Microsoft, y actualmente trabaja para Compass, una compañía de real estate. Mi invitada tiene un currículo espectacular, pero lo mejor de todo esto y de su currículo no son necesariamente los logros, sino el ser humano que está detrás de todos estos logros. Migrante, mamá, ingeniera, una excelente persona. Sandra Lazo, bienvenida, amiguita. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Te lo agradezco de mucho corazón. Con mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Pepe. Bien, bien. Gracias por la invitación. Sí. Sí, estoy contenta de estar aquí contigo, después de mucho tiempo, contenta de poder compartir, ¿no? Contigo y también con las personas que te siguen un poquito de mi historia. Y en sí el objetivo es de que otras personas puedan aprender de mis errores, de cosas que yo he aprendido en el camino. Me gusta mucho como tú dices, si no cuentas tu historia, te la llevas a la tumba. Claro. Y eso es muy cierto, eso es muy cierto. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que lo que vaya a compartir hoy les sea útil a quien lo escuche. No, hombre, estoy seguro que sí, porque tienes una historia fascinante y fuera de eso, estoy encantado de tenerte aquí, de reencontrarnos. Tenemos una excelente amistad que empezó hace 13 años más o menos. Y estoy feliz de que la hemos conservado y cada que tenemos la oportunidad de juntarnos lo hacemos y estoy muy, muy agradecido por tu amistad. Empezando con tu historia, amiguita, naces en Perú, pasas un ratito de tiempo en Perú hasta que sus papás deciden venirse a Estados Unidos. ¿Cómo fue vivir en Perú? ¿Cómo era tu vida allá? Sí, bueno, tengo unas memorias muy lindas de mi vida en Perú. Viví en Perú los primeros 16 años de mi vida, que parece mentira y ahora tengo más de la mitad de mi vida acá. Claro. Y sí, los primeros 10 años muy bonito, muy rodeada con la familia, los abuelitos, los tíos. Fui a una escuela desde los 6 años hasta los 16, que me tuve que venir a punto de terminar. En Perú es la secundaria, en México bachillerato, acá la high school, pero en Perú es hasta el 11º grado. Entonces yo estaba a mitad del 11º grado cuando mis papás toman la decisión de venir a Estados Unidos. Y toman esa decisión porque ven muchos problemas económicos en Perú. Lamentablemente en ese tiempo mis papás estaban preocupados de que yo al graduarme, qué iba a hacer, de repente iba a estudiar y iba a no acabar, no pudiendo ejercer mi profesión. Ellos se preocupaban de mi futuro y el de mi hermano, y eso los hace tomar el riesgo, ¿no? De dejarlo todo, dejar la familia, dejar una situación que yo diría no era pésima, no era extremadamente mal, pero ellos aspiraban a querernos ayudar a conseguir más, a poder superarnos. Sí. Y pensaban de que no, en Perú en ese momento estaríamos limitados allá. Qué excelente visión la de tus papás. O sea, claramente querían construir o poner escalones en tu camino que a lo mejor nunca los ibas a tener en Perú. Y sí, de alguna manera facilitarte ese camino a un lugar pues con un poquito más de éxito. Me imagino que esperando brincar un par de generaciones.
Sí, yo creo que ellos fueron muy valientes al tomar ese paso. Yo ahora como mamá y como uno acá viviendo, no me imagino el tener que tomar esa decisión de alejarte de de ese tipo de lejanía, ¿no? De tu familia sin saber cuándo exactamente vas a volver. ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué pasa si, Pasa una aventura. entonces es una aventura grande, sí. ¿De qué recuerdas que fue lo que más te dolió despedirte de Perú? Me parece que la familia y mis amigas. Yo fui a un colegio con las que estaba con mis amigas desde sexto grado. Era un colegio de niñas, ¿no? Y entonces estar con ellas todos esos años y el no poderme graduar con ellas, eso Sí. me dolió. Y luego cuando miro hacia atrás, algo que pienso es un dolor constante que viene de tiempo en tiempo, es de que uno sale de su país y luego cuando uno vuelve, no, los tíos, los abuelitos están más mayores. Sí, cómo no. Y luego también, no, bueno, ahora recientemente mi abuelito, al cual yo he querido mucho, falleció a final del año pasado. Y entonces son esas cosas, son esos momentos que uno pierde, no, en búsqueda de ese sueño y de ese futuro, ¿no? Es que fíjate que a veces nosotros como migrantes, a veces creemos que solamente se sufre en el momento de la despedida, pero en realidad son tantos dolores a través de la jornada, desde como por ejemplo empezar a ver a tus seres queridos envejecer hasta llegar al momento donde no los tienen. Es una vida complicada la de nosotros los migrantes. Sí, sí, tiene sus momentos muy bonitos y también sus momentos no muy dolorosos. Sí. Es parte del paquete. Parte al del cual paquete, exactamente. uno pasa, Sí, sí. sí. ¿Cómo fue venirte a Estados Unidos? ¿Cómo es esa jornada? Bueno, mis papás toman la decisión de que vengamos a Estados Unidos, y cuando yo llegué, no, mis papás, al llegar, inicialmente no teníamos recursos, llegamos a New Jersey, mis papás eligieron, esta ciudad porque ellos podían conseguir trabajo más rápidamente, había unas agencias en las cuales las personas llegaban, se apuntaban y luego pudieran a trabajar, generalmente en fábricas, y ellos, ellos en ese tiempo no sabían que las escuelas, las high schools o las escuelas en sí están asociadas con el distrito, en Perú se dice distrito acá. O con la colonia, el sí, sí. grupo donde uno, Donde cerca de donde vives, donde tú te instalas, es la escuela que tienes acceso. a la que te corresponde. Exacto. Entonces yo, pues, a donde mis papás, a donde llegamos con mis papás, es que yo comienzo a ir a esta escuela, ¿no? En la cual para mí fue un choque bastante grande porque en Perú, como te comentaba, estaba con mis amigas en una escuela, liderada por hermanas, por monjas, muy bonita experiencia, juegos, sonrisas, buenos valores, y llego a esta escuela en las cuales hay mucho grito, mucha violencia. Recuerdo los primeros días que como el guardia de seguridad, o security guard, como le dicen acá, golpeando en los lockers, no, que muévanse, porque trataban de controlar a ese grupo de estudiantes que era bastante incontrolable. Claro, Entonces, claro. algo, me acuerdo, eso fue chocante. En Perú también uno sale y los buses siempre están pasando, está privatizado como los buses que tú sales, alzas la mano para el bus, para el taxi. Aquí esperas al bus en New Jersey. Esperas al bus 1, 2 horas, y si es que pasa, porque a veces no pasa, nos pasó un par de veces que estábamos esperando el bus y no pasó. Ajá. Y en un sol tremendo o un frío, no, terrible, y entonces sí fueron, no, siento que pasé diferentes, no, momentos difíciles conociendo, no, era un poco más las historias de otros inmigrantes y también las historias que tú has compartido, ¿no? Reconozco que sí, he sufrido, pero tal vez no he sufrido, claro, gracias tanto como tal vez otros inmigrantes, pero también
En mi caso, sí siento que hubo ese sufrimiento de choque cultural en la escuela, choque cultural con la transportación, inicialmente yendo a vivir a un lugar bien pequeñito, en un sótano. ¿Te lo imaginaste así? ¿Te imaginaste cuando venías a Estados Unidos No. que ibas? ¿Qué te imaginabas? Tal vez lo más cercano que tenía es como la secundaria o la escuela en una película, ¿no? Sí, como salen en las películas, en las series. Menos están caminando. Salvados por la comen. campana. Sí, sí, pero no fue así, ¿no? Y mucho, como te digo, mis papás no sabían en ese entonces, pero ahora mirando hacia atrás veo que el vecindario en el cual nos llegamos tenía mucha influencia, pero también eso salía del control de mis papás también. Sí, claro, porque 100%. no podíamos. No lo puedes saber todo. Y también que no podíamos financieramente ir a un Claro. vecindario mejor. Claro, porque Entonces, aquí en Estados Unidos las mejores escuelas generalmente están en las áreas donde el nivel económico es mucho más alto. correcto. Y claramente también las escuelas más con menos recursos, con menos oportunidades, siempre están pues en donde la mayoría de nuestros migrantes llegan, porque es lo único que pueden pagar con los salarios que vienen llegando aquí, ¿no? Que son los mínimos. Y si te encuentras con una diversidad como de las clases un poquito más necesitadas, que generalmente en Estados Unidos es nuestra cultura latina, nuestros migrantes también con afroamericanos. Y entonces todo eso ahí explotando en el mismo lugar, me imagino que sí debió haber sido intimidante para ti. Sí, fue nuevo y también un proceso que tuve que aprender cómo navegar, Cómo ¿no? navegar. rápidamente esa nueva experiencia. ¿Sentiste tú cuando tú estabas pasando aquí por toda esta experiencia cultural y de diversidad que al menos en cuestión de estudios sí tú sentías que tenías tú mucho más que ofrecer que lo que la escuela te ofrecía? Sí, y yo pienso que acá hay varios factores. La escuela, a diferencia de en Perú, que todos los estudiantes de la clase cogen las mismas materias, Ajá. aquí en la secundaria la consejera o el consejero te ayuda a elegir clases y entonces tu experiencia depende de en qué clases estás. Entonces, lamentablemente cuando yo llegué, yo siento que hubo un prejuicio inicial hacia mí de parte de la consejera, porque yo tomé un examen y mis papás, como tenían la idea de venir, yo había estado yendo a clases de inglés, entonces mi inglés estaba como avanzando. Y también en matemática me había ido muy bien en Perú. Entonces yo tomé un examen, tanto de inglés como de matemática, para ponerme en qué nivel para ver en qué nivel me ponían. Sí, claro. Entonces llega el primer día de clases y yo voy a mi clase de inglés y es inglés 1 y me di cuenta que era bien básico. O sea, los colores, los números y yo, O sea, sí estaba diseñado como para un migrante que auténticamente viene y no habla absolutamente nada inglés. Correcto. Y ese no era tanto tu caso. Correcto. Entonces yo, pero ¿y qué pasó aquí? Entonces yo hablo con la profesora. El primer día yo hablé con la profesora y yo le agradezco mucho a esa profesora que me escuchó y no ignoró, mi comentario, que yo le dije, mire, yo le entendí muy bien esta clase, le expliqué un poquito, no le he cogido clase, yo siento que yo puedo dar un poco más. Y ella habló conmigo un poquito en inglés y me dijo, tú no deberías estar en este nivel, déjame llevarte al nivel 2. Entonces al día siguiente estuve en el nivel 2 y en el nivel 2 me pasó algo similar otra vez, en el cual la profesora está hablando y todo, digo, pero estos temas yo ya los he visto, ya yo me siento cómoda en esto. Entonces hablé con la profesora y la profesora me dijo, te voy a tomar un examen. Y ahí vemos qué hacemos. Entonces me tomó un examen. Amigo paisano, amigo migrante, soy Pepe Feroz. Yo no soy creador de contenido. No sé entrevistar, no sé editar, no sé absolutamente nada de redes sociales. Sin embargo, me llegó una historia a mi corazón. La historia de un familiar mío a quien yo quiero mucho, quien me contó cómo arriesgó su vida cruzando el desierto hacia Estados Unidos. Cómo empezó de cero sin dinero. ¿Cuáles fueron los pasitos que fue dando para encontrar su éxito? Su historia me llegó al corazón, me inspiró. Me hizo darme cuenta que si bien todos sí hemos cruzado de manera distinta, algunos por el desierto, otros con una visa,
a lo mejor otros incluso con dinero para invertir en Estados Unidos. Lo que sí tenemos en común es que todos, absolutamente todos nosotros, hemos dejado nuestro país atrás persiguiendo nuestros sueños. Hay tantos retos, tantos sinsabores y tantos altibajos en la vida del migrante que solamente con tenacidad, mucho pundonor y mucha valentía hemos logrado tirar todas las barreras que están enfrente de nosotros. Se puede escribir un libro detrás de cada una de las historias de cada migrante en este país. Es por eso que me di a la tarea de salir a buscar esas historias, de convencer a los dueños de esas historias que las compartan aquí con ustedes para poder encontrar un momento de inspiración y una guía en su experiencia. Amigo migrante, amigo paisano, este programa es para ti. Bienvenido a tu homenaje. Bienvenido a Héroes sin Tierra. Espero que lo disfrutes. Ok, iba re bien. Ahora vamos a empezar de nuevo. Algo rápido y habló un poco conmigo y me dijo, no, yo creo que tú debes estar en el siguiente nivel. Y al final de esa semana yo acabé en el nivel 3. Entonces ese fue un trabajo que la consejera debió haber hecho. Sí, claro. Y en vez tuve pues que navegar. Tuviste que navegar ese ¿no? Tuviste que decir no, ¿estás de acuerdo? O sea, tú decir esto no. Decirle sí, o sea, claro, expresar mi opinión, Claro. que si no hubiese expresado mi Te opinión, hubieras quedado hubiese atascado. quedado en el nivel 1. Entonces eso permitió que mi grado junior o 11º grado lo haga en el programa bilingüe y luego mi 12º grado o senior year, como le dicen acá, ya fue todo en inglés. Si yo no hubiese hablado, Sí. entonces siento yo que luego, seguro después que me graduara de la secundaria, iba a tener que haber cogido clases privadas para poderme nivelar, ¿no? En lo que es el inglés. En el lado de matemática no me fue tan bien hablando. Yo hablé con el profesor y el profesor no me escuchó. Matemáticas sí te iba bien, pero hablando con el profesor no. Matemática no. Entonces, y bueno, lo que yo no sabía y ya luego me di cuenta es de que cuando yo traje los papeles de Perú, por ejemplo, en Perú decía matemática 1, matemática 2, 3, 4, pero no es como acá se le llama. En la secundaria, acá le llaman álgebra 1, álgebra 2, geometría, precálculo. Entonces, ellos, al ver matemática, ellos pensaron más básico. que era menos de álgebra. Claro, entonces la clase que me pusieron era álgebra 1 y yo estaba, pero esto de acá yo lo he visto hace como 6 años, entonces como que... Y bueno, pero ya, ese año la pasé allí y ya me preparé, hablé con la escuela, con el colegio de Perú y me ayudaron a cambiar los nombres. Al ayudarme a cambiar los nombres, ya en el siguiente año... Te ubicaron en el lugar adecuado. Yo pude ir a precálculo, sí. De la misma manera, fíjate que lo que mencionas de que tuviste tú la habilidad de hablar y de expresar el desacuerdo conforme donde te habían puesto, es algo, yo creo que hay muchos de nuestros migrantes que nos están escuchando que a lo mejor ellos tuvieron exactamente la misma experiencia, pero a lo mejor ese miedo de no poder comunicarte en inglés en el caso de ellos no les permitió a lo mejor decir algo. Pero si eso pasa, es muy frecuente que al migrante de recién ingreso siempre lo manden a la esquina. ¿Hubo otros casos en donde tú sentiste que a lo mejor tú podías recibir una mejor oportunidad o tú podías quizá tener una ventaja de algo que tú querías hacer y alguien te dijo que no? Yo pienso que me han pasado en diferentes partes de mi vida, mi carrera, y he tenido que navegarlas con consejos, con ayudas, con diferentes áreas. Yo también tratando de motivarme y le agradezco a los diferentes mentores y personas que han estado ahí para mí. Un ejemplo que se me viene a la mente es cuando yo me gradué de la secundaria. Yo me gradué con un puntaje académico bastante alto. Entonces me dijeron que el estado de New Jersey me iba a dar una beca para que yo vaya al college. Y bueno, hubo una mala información. Yo intentando avanzar, yo trabajaba y pagué mis estudios inicialmente y luego me dijeron que como yo había pagado
unas clases inicialmente ya no era elegible a la beca. Y no tiene sentido, es algo que uno se queda como que extraño, pero aprendí que en ese tipo de temas había que extra empaparse de los detalles, a veces leer esas letritas chiquitas para asegurarse que si uno no hace un paso con la mejor intención, puede no llevarle una consecuencia negativa. Sí. Otro ejemplo que se me viene a la mente es cuando yo le comento a mi consejera que yo quiero ser doctora. Cuando yo vine, que tenía mucho interés en estudiar medicina, y ella me dice que no me recomienda eso, que no, que una persona como yo, al haber llegado, no, mi situación económica, mi situación en general, ella no creía que era lo más recomendado para mí. Wow. Y a mí me puso muy triste, me bajó, no, yo de lo que venía todo, uy, yo voy a estudiar, yo voy a ayudar a mi familia, voy a ser doctora. Yo voy a hacer todas estas cosas, ¿no? Sí, me impactó. Entonces hablo con mi mamá enfurecida. ¿Qué tipo de consejera es la persona que te está supuesta a ayudarte, apoyarte, a levantarte? Y en vez de hizo esas cosas. Mi mamá al día siguiente fue a hablar con la consejera muy molesta porque me dijo eso. Pero dentro, no la justifico, pero la entiendo. O sea, que sí creo que hubo cierto prejuicio, pero al mismo tiempo eso me hizo pensar en qué estudiar. Sí, yo quería estudiar medicina, pero también no reconozco que es una carrera muy larga, los préstamos y todo lo demás, que de repente es algo que no, o sea, reconozco porque eso me hizo pensar, okay, ¿qué carrera puedo seguir? Si me gusta la ciencia, me gusta la medicina, ¿qué otra carrera puedo seguir? Pensé en química, pero química, luego me empapé un poquito más del tema y con química yo quería crear mis productos químicos y para hacer ese tipo de creación se necesitaba un doctorado y eso requiere 8 o 9 años de estudio. Entonces no, yo dije pues no, porque mi familia, mis papás necesitan, tengo un hermano que es 4 años menor que yo no puedo darme el lujo de estudiar 8 o 9 años. Tanto tiempo sin generar. Entonces, pero entonces química lo convertí en ingeniería química, donde yo leyendo y también conversando con otras personas, ingeniería química era un camino que a graduarme, ya yo podía trabajar y luego tomar otras decisiones en mi carrera. Fíjate que tocaste 2 temas que a mí me parecen fascinantes. El primero es la importancia de ese personaje que se llama el counselor a la edad donde están los niños pensando en ir a la universidad, porque esta posición juega un papel tan importante en el futuro de los niños. Y yo no sé hasta qué grado estas posiciones hagan un trabajo espectacular aquí en Estados Unidos ayudando a los niños. Por ejemplo, lo que decías de las becas es parte del trabajo de esta posición del counselor, ayudarle a los chicos para que ellos puedan encontrar esas becas, ayudarles a navegar. Y la mayoría de las veces no pasa, tanto que no pasa que las familias más acomodadillas, como tú sabes, a lo mejor ahora lo sabes, utilizan un servicio privado de servicios de consultoría para que le ayuden a sus hijos para poder acceder a esas becas, para poder acceder a la universidad que ellos quieren ir, cuando en realidad esto debería de ser un programa súper fuerte del gobierno que provee a las escuelas públicas. Pero tanto no es así, que existe una industria ayudándole a los niños para que ellos puedan tener becas e ir a la universidad que ellos quieren ir. ¿Puedes creerlo? Sí, no, sí, es cierto. Sí, yo no descubrí de este tema hasta cuando fui a la maestría. Cuando fui a la maestría descubrí un poco de esa industria, ¿no? Que ayuda a personas a poder llegar a diferentes universidades. Mi sugerencia, ¿no? Para las personas que nos escuchan es que si uno es un recurso, es el consejero, la consejera, pero también, otras charlas, ¿no? De padres, por ejemplo, una sociedad en la cual yo he estado muy involucrada, es la Sociedad de Ingenieros Hispanos, y sus siglas en español, en inglés, las siglas son SHPE, SHEP.
Society of Hispanic Professional Engineers, y mediante ellos yo he podido como conversar con otros profesionales, conversar con otros profesores o personas en la comunidad que están interesadas en querer ver a la comunidad hispana salir Sí, adelante. claro. Y mediante ellos he podido, tengo un mentor que está muy cerca de ellos y me ayudó a navegar mucha parte de la universidad. También cuando me mudé aquí a Bakersfield, yo llegué acá y yo no conocía a nadie. Yo dejo New Jersey, vengo acá para mi primer trabajo. Antes de que me llegues ahí, ¿te gradúas como ingeniero mecánica? Ingeniero Sí. químico. Y entonces estás como ingeniero químico en New Jersey. ¿Tuviste becas para tú poder graduarte o te lo aventaste todo en la deuda? Tuve becas por lo académico. También al mis papás estar en una situación financiera un poco más limitada, también tuve unas becas por el lado financiero, y también tuve préstamos estudiantiles. Entonces es parte de un portafolio de fondos, ¿no? Dado a que los costos de educación acá pues son caros. Sí, sí. Te gradúas como ingeniera. ¿Y cómo es lo correcto? Ahorita tengo toda esa duda, fíjate. A nosotros en México nos educaron que no es que con una mujer es ingeniero y no ingeniera. Y ahora ya no sé cuál es el término adecuado. Desde tu perspectiva ¿eres ingeniero o eres ingeniera? La verdad es que no lo he pensado. No. Sí he escuchado eso, ¿no? Que mucha gente se refiere, aunque seas mujer, le dicen ingeniero. Sí, no lo he pensado mucho. Yo digo lo que diga la Real Academia de la Lengua Es lo que es. porque no sé qué es lo que conoce, cuál es la convención. Vamos a utilizar ingeniera acá, aunque, Okay. aunque a lo mejor sé que por ahí algún purista nos va a echar carrilla, pero te gradúas como ingeniera y ¿qué sentiste? ¿Cuáles fueron tus primeras como ilusiones de decir, ahora sí, no sé, a lo mejor dejar de comer frijoles y ahora sí me voy a echar una carnita, me voy a ir a vivir a un lugar mejor? ¿Cómo fue ese proceso para ti de triunfo o ese sentimiento de probar el triunfo quizá por primera vez? Sí, bueno, cuando me graduó, yo antes de graduarme, yo había tenido la oportunidad de trabajar por 4 compañías en lo que eran los internships o pasantillas que le dicen. Entonces ahí probé lo que era, ¿no? Trabajar como ingeniera. Cuando me graduó con una oferta para venir a trabajar a Chevron en lo que es ingeniería, en el área de petróleo, de energía. Entonces estaba muy contenta por la oportunidad. Era un programa de desarrollo de liderazgo. Se veía como que era un gran potencial, había futuro. Y presente también, porque me imagino que cuando una empresa como Chevron, Chevron es una de esas empresas que cuando te gradúas no aplicas. Chevron va y te encuentra a ti. Me imagino que también graduarte, que Chevron te reclute y ver tu primer salario, me imagino que sí debe haber sido como un poco impactante, ¿no? Sí, muy contenta por el empezar esa carrera, ¿no? Por la cual había trabajado tanto. Y al mismo tiempo triste por dejar a New Jersey, dejar a mis papás en New Jersey y a mi hermano, porque, y luego eso yo lo aprendo más tarde cuando estaba aquí en Bakersfield, que hay investigaciones que muestran que nosotros los latinos se nos es más difícil separarte de la familia. Oh, claro, 100%. Sí, vieron Sí. aquí en California, en una ciudad, no en un pueblo pequeño, intentaban ayudar a que los estudiantes vayan a la universidad, que hagan estas cosas, pero era muy difícil hacer esa separación. Y como latina, pues sí, no, muchas veces en Perú los hijos no salen de la casa hasta que se casan. Entonces, yo salí para este trabajo y esta aventura fue complejo. Sí. Pero, bueno, lo hice, mi mamá me acompañó por unos meses, ya luego ella volvió, y aquí hice amistades con la Sociedad de Ingenieros Hispanos. Los primeros meses fueron bien difíciles. Yo los primeros 6 meses estaba, quiero volverme, pero me vuelvo a qué, ¿no? Porque Sí, claro. mi trabajo estaba acá,
Y ya, creo que yo después de los 6 meses ya empecé a hacer más amistades, conocí a otras personas. A mí en ese tiempo me gustaba mucho bailar salsa, como de salón, y entonces cogiendo clases, conocí a otras personas que también le gustaba salsa, a la Sociedad de Ingenieros Hispanos, otras amistades. Ya empecé a formar, ¿no? Un grupo de amistades, de conocidos y también de mentores que me ayudan no, a hacer la vida, en Sí, claro. Bakersfield mi nuevo hogar. Claro, claro. Mi nuevo hogar. Recuerdo, una historia que se me da a la mente. Tuve una muy bonita experiencia en Chevron. Mi manager, mi primer manager fue excelente. Los otros 2 managers que tuve después también. Pero también tuve experiencias las cuales un poquito lo hacen a uno pensar, uy, ¿cómo respondo a esto? Cuando yo los primeros 2 años lideré operaciones en una planta que separaba el agua y el aceite. Y la mayoría de personas, o todas las personas que trabajaban en la planta, eran hombres. Claro. Entonces hay una oportunidad en que un jefe de la planta me dice un término como algo así como el equivalente a decirme niñita o sabes, como que entonces, uy, ¿y ahora qué? Yo digo, y ahora como que me sentí un poco incómoda porque digo, uy, como que si me ve como ¿Cómo reacciono a esto? si me ve como una niñita, ¿cómo luego cuando yo le haga sugerencias de cómo vamos a producir o cómo vamos a las mejoras que vamos a hacer en ese equipo, cómo va a tomar Sí. mis consejos o mis sugerencias? Entonces, ¿qué hago? Le digo a mi manager, ¿a quién le digo? Entonces conversé con una manager de otro equipo, y le comento, y ella me dice, mira, tú tienes 2 caminos. O le dices a tu manager, pero puede que te crees una mala relación luego con esa persona, o como que ves la manera de cómo seguir adelante. Si has escuchado eso, pero como trata de ignorarlo un poquito y sigue adelante. Demuéstrale con tu trabajo que no eres, ¿no? Como una niñita Claro. o como un diminutivo, ¿no? Claro. Para que tú puedes y que tienes mucho que traer a la mesa. Entonces, en este caso en particular, tomé el camino de demostrar con mi trabajo lo que yo Sí. podía contribuir en vez de traerlo al manager y no que, como escalarlo de esa Sí, manera. claro. Y yo creo que también aquí existe esa separación donde tú sabías que a lo mejor la persona no te estaba insultando, sino simplemente quizá te veía todavía como alguien que no se había ganado su lugar, contrario a saber que si te hubieran insultado, ¿no? O alguien te hubiera hecho como harassment o se hubiera portado mal en donde sí es muy importante como mujeres y como hombres, como todo, decir, oye, esta es mi línea, yo no tengo permitido que cruces esta línea, ya sabes. Claro, no, si hubiese sido una situación de ese tipo, sí, no, eso es algo que pienso que sí hay que manejarlo de otra manera. No, en este caso es yo darme cuenta de ciertos no prejuicios debido a palabras que se estaban diciendo y no qué decisión, y pienso que es balancear. Sí, Es sí, balancear la acción a tomar de acuerdo a la situación específica. Sí, ciertamente. Logras, creo yo, que encontrar un lugar importante y hacerte de un lugar importante en esta empresa tan importante como Chevron y logras avanzar en tu carrera, logras establecerte en Bakersfield y de un día de la nada decides dejarlo todo por perseguir tu preparación, por seguirte preparando. ¿Cómo fue dejar eso y irte, tomar el riesgo de entrar otra vez a la incertidumbre de no tener un trabajo por invertir en tus estudios? Sí, bueno, yo estaba muy contenta en Chevron, en esos 5 años que estuve ahí, fui promovida, mis managers eran muy bonitos, pero yo de todas maneras quería aprender más. Yo pensé que ingeniería me había ayudado a desarrollar el lado de mi cerebro que es más analítico y pensé que una maestría en administración de empresas podía ayudarme a desarrollar más el lado de negocios para tener oportunidades de liderazgo dentro de Chevron. Entonces, pasan ciertas cosas. Primero que yo tenía la intención de quedarme en Chevron y hacer una carrera a largo plazo. Y lo converso y trato de ver la manera de tanto trabajar
y estudiar a la vez. Y aplico a una maestría en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Estoy admitida y el primer año lo hago trabajando y estudiando. Y me doy cuenta que si quiero aprender más, si quiero mucho, una parte muy grande de la maestría en administración de empresas es lo que tú aprendes de tus compañeros. Claro, las relaciones que Las formas, relaciones que forman, ecosistemas, ese sí. compañerismo, y es complicado construir esas relaciones viviendo a 2 horas de Los Ángeles Sí. y yendo los sábados o yendo en momentos como muy específicos. Entonces me doy cuenta que le dirían como para sacarle el jugo a esta maestría, para poder aprender y salir en sí como una nueva versión de mí, de esta maestría, me di cuenta que que lo ideal sería dejar ir a estudiar la maestría 100%. Eso fue una parte. La otra parte fue que más o menos en ese año también pasa uno de los valles del petróleo. La industria de energía es muy interesante, el trabajo es bueno, productivo, pero cuando hay esos no valles o Esos bajones del precio del petróleo. Sí. Todo cambia temporalmente porque luego sube, pero hay empresas, casi todas, yo conozco pocas que no sean reactivas al precio del petróleo. Entonces el precio del petróleo se viene y primero por donde sale el dinero es lo primero que se va. Entonces contratistas, empleados, material, todos empiezan a cerrar sus puertas para poder tener la mayor cantidad de dinero o que no salga el dinero con el precio bajo. Sí, entonces ese fue otro motivo por el cual yo dije sería bueno que mediante esta maestría yo pueda no aprenda de otras áreas, vea qué áreas me gustaría enfocarme. Tenía intención de trabajar en productos más globales en ese entonces como que estaba alineado con eso, pero también fue un periodo de mucho miedo y ansiedad porque esta vez estaba dejando, a diferencia de cuando vine de Perú, que tal vez el riesgo de lo que dejaba no era más contenido. Pues era tu familia que sabías que siempre nada más estaba lejos, pero estaba ahí. En este caso, si estabas dejando algo que era muy probable que no volvieras a obtener. Sí, entonces dejar un trabajo seguro esta vez, ¿no? Para entrar a la maestría, pero decido hacerlo para poder seguir progresando. Qué interesante. Sí. Te gradúas de UCLA y buscaste regresar a Chevron, o qué oportunidades tuviste una vez graduadas, y cómo sientes que una maestría de tan alto nivel como es una maestría MBA en UCLA te diferenció de los demás restos de los demás humanos. Bueno, como te comentaba, Chevron a mí me gustó mucho como compañía, mis managers, les estoy muy agradecida por todo, ¿no? Lo que me ayudaron. Cuando estaba en la maestría, descubrí industrias a las cuales no había sido expuesta nunca antes, como consultoría y tecnología. Entonces me interesó mucho esas industrias y bueno, al final acabo con una oferta de trabajo con Facebook, en ese entonces, ahora Meta. Respecto a estar en UCLA, yo siento que me ayudó a descubrir un mundo que yo no conocía, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy agradecida a mi educación en NJIT, es la universidad donde hice mi carrera de ingeniería, y en UCLA fue diferente. Desde que yo llegué, los temas, todo era, okay, ¿cómo vamos a llegar al trabajo que queremos? ¿Cómo nos vamos a preparar? Aparte de también las clases. Sí, claro. Las clases eran importantes, pero el destino era importante también. En la universidad donde yo estudié ingeniería, era más acerca de aprender el conocimiento, de aumentar el conocimiento y la parte técnica del ingeniero. Sí, y mientras que yo y algunos compañeros llegamos a compañías buenas, también algunos compañeros no pudieron encontrar un trabajo en el área y tuvieron que ver otros
caminos alternativos o muchos de ellos estuvieron sin trabajo por un tiempo. Entonces veo como eso fue un poco diferente, esa importancia de cómo te presentas, de cómo entrevistas. Sí. Sí, eso es, y luego también las personas que conocí allá, ¿no? Conocí a algunas personas a las cuales, por ejemplo, un amigo me comentó que su papá le estaba pagando toda la maestría y le digo, oh, qué bueno, y también yo dentro de mí, y todo esto. Yo voy a quedar de ver todo esto. Sí, sí, porque ahí sí, no, el precio es bien alto y en realidad es una deuda, pero también es una deuda que te abre muchas puertas. O sea, no es igual que ir a comprar un poco de ropa, ¿no? Es una deuda que te da una llave, que esa llave abre muchas puertas. Sí, sí, eso creo. Entonces, ¿cuánto cuesta la llave? ¿Cuánto cuesta ir a una maestría a UCLA? Ay, Pepito. Bueno, es información pública, Pero, la maestría en UCLA, cuando yo la hice, costaba $120,000. $120,000, 2 años. Sí. Sí, bueno, sí, lo inicié a medio tiempo y luego lo convertí en tiempo completo, entonces lo hice en 2 años y medio. Sí, y un precio así es parte de mis ahorros de cuando trabajaba en Chevron, préstamo estudiantil y un poquito de beca, pero muy poquito. La mayoría no es algo que hasta ahora estoy pagando. Sí. Sí. Sí, no, esa es la cruz de toda la gente que quiere estudiar en Estados Unidos, es que tus deudas pues las arrastras pues mucho tiempo. Sí, pero estoy contenta del paso, contenta de lo que aprendí, contenta de las amistades que hice. Y entonces yo pienso que sí, ¿no? Valió la pena tomar ese paso. ¿Tú crees que, por ejemplo, ya una vez cuando te graduaste y que entonces sí lograste trabajar en Facebook, todo lo que aprendiste sí te hizo reflexionar y decir, sin esta herramienta que fue mi maestría, nunca hubiera tenido acceso a Facebook y a la posición que tenías? Sí, yo pienso que sin la maestría Facebook no me hubiese contratado. O sea, que la posición que yo tuve era una posición para una persona que se graduaba de una maestría, no dentro de los programas más prestigiosos del país. Para los que no saben, UCLA es top 20 en los Estados Unidos en lo que refiere al programa de maestrías de administración de empresas. Ya reflexionando un poco más en, por ejemplo, en este camino que has tenido de mucho éxito en tu carrera, reflexionando un poco en la parte de desde dónde veniste, ¿qué puntualmente crees tú que hayas hecho que tú dices, mis estimadísimos migrantes, si tú viniste y estás en esta posición de desventaja, puntualmente estos 2-3 pasitos son cosas que sí no debes de fallarle? Yo creo que uno es seguir intentando. Nosotros a veces se nos cierra una puerta y luego se abre otra. Mencioné un poquito lo de la beca inicial, ¿no? Que bueno, se me cerró. Bueno, hay que buscar otra alternativa. Pedir consejos. Nadie lo sabe todo, ¿no? Y siempre tenemos que estar viendo cómo tratar de encontrar más información, tratar de salir adelante. Y ahora 3 también sería coger mucha ayuda de la inteligencia artificial. Sí. ChatGPT está proveyendo muy buena información. Claro, hay que verificar, pero provee muy buena información para poder guiarnos, ¿no? En temas los cuales puede que no tengamos suficiente conocimiento. ¿Qué te parece si nos tomamos una pequeñita pausa? Me tocaste un tema que a mí me parece fascinante, que es la inteligencia artificial, donde hasta ahora la gran mayoría de la gente con la que yo convivo, que es gente un poquito ya pues más grande de edad, de más de 40 años, le siguen teniendo mucho miedo a la inteligencia artificial, y me gustaría que tocáramos ese tema. Y también en esta segunda parte me gustaría ser muy puntual, hablar de
pues de los chicos que están listos para ir a la universidad, cuáles son las pequeñas cosas que sí deben de hacer, cuáles son los consejos, profundizar un poco en lo que tocábamos acerca de los counselors, de qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, para asegurarse que no pierdan pedazos de información que son muy críticos. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Mis estimadísimos Héroes Sin Tierra, por favor, suscríbanse aquí al canal. Nos ayuda bastante crecer a través de su suscripción. Denle like, compartan. Si tienen preguntas para Sandra, pónganmelas aquí, por favor, en los comentarios. Y aquí vamos a estar respondiendo a todas estas preguntas. Se los agradezco bastante. Regresamos para la parte 2. Tú en Estados Unidos no haces dinero trabajando mucho. Tú haces dinero agarrando responsabilidades. ¿Cuáles fueron desde tu perspectiva como algunas buenas decisiones que tú crees que tomaste básicas? Bueno, afortunadamente en ese restaurante tuve la oportunidad de platicar con un jefe de área de muchos restaurantes, era puertorriqueño, hablaba español, y una frase que nunca se me va a olvidar, que creo que fue clave, como dices tú, para ir progresando. Tú en Estados Unidos no haces dinero trabajando mucho. Tú haces dinero agarrando responsabilidades. Tú puedes trabajar de las 24 horas del día 20 horas y no te vas a hacer nunca rico. Esa fue una destapada de ojos, ¿no? Que uno llega y no, que tengo que trabajar tantas horas y acabando ahí me busco otro trabajo. Se gana bajo responsabilidad, no bajo trabajo por horas. Mis queridísimos Héroes Sin Tierra, estamos de regreso para esta segunda parte. Tenemos a Sandra Lazo, una excelente amiga mía, a quien aprecio mucho, y ya nos contó acerca de su historia, de su jornada, desde cómo era migrante hasta el éxito que ha encontrado profesionalmente en Facebook, Chevron, Microsoft. Y bueno, ahora uno de los temas que salió así de la nadita, que no estábamos esperando, pero que a mí me parece fascinante, es el uso de la inteligencia artificial. Y como sabes, amiguita, pues hay mucha gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escuchar de ChatGPT, a mí yo sí dije, no, o sea, no puedo, no le voy a dar mi información a ChatGPT para que me conozca y me analice. Y un día me pasó algo muy interesante, fíjate. Ahí en mi trabajo, por una reestructuración y un merger, una adquisición, todos tuvimos que aplicar nuevamente para nuestro trabajo. Entonces hubo que reafinar el currículo y ahí estaba yo reafinando mi currículo. Y entonces un amigo mío me dijo, ¿qué estás haciendo? Digo, no, estoy aquí sacándole el polvo a mi currículo. Me dijo, ¿ya utilizaste ChatGPT? Y le dije, no. Le dije, ¿por qué utilizaría ChatGPT? Me dijo, mira, ven, déjate digo lo que yo hice y te enseño lo que me hizo por mí. Y entonces me enseñó su currículo bien golpeadito. Lo sube a ChatGPT. ChatGPT se lo regresa bien brilloso, pero sin mentiras. O sea, sin exagerar lo que había hecho, lo que este joven había hecho en su carrera, sino simplemente estructurándolo de una manera que fuera fácil de leer, fuera claro, conciso. Y entonces yo dije, bueno, pero es que yo no quiero hacer eso. Y todo el mundo se me quedó viendo y absolutamente todos, había como, yo creo que unos 4 ingenieros, unas 5 personas de finanzas a mi alrededor en el meeting. Y todos me dijeron, bueno, o sea, todo el mundo lo está haciendo. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que si yo no lo utilizaba, ahora yo era el único que estaba en desventaja. O sea, en la industria ahora profesional, utilizar las herramientas de inteligencia artificial ya no es como una ventaja. Ahora no usarlas es una desventaja. ¿A ti qué experiencia tienes? ¿Tú qué experiencia tienes con eso? Sí, recientemente leí un conocido, hizo un escrito que dijo que los humanoides no están en el futuro, están acá, ahora. Y los humanoides son los humanos que pueden usar la inteligencia artificial como una herramienta para ayudarles en sus labores, en diferentes acciones. Yo lo veo como que tenemos 24 horas al día y si la inteligencia artificial me puede ayudar a resolver ciertas cosas, no, yo uso mucho ChatGPT, lo uso para diferentes cosas, para consejos, no, a veces claro, también converso con personas, también cojo perspectivas, claro. Pero la perspectiva de ChatGPT es una perspectiva más, la cual considero cuando voy a tomar una decisión.
Lo uso para en escritos. A veces hay maneras en las que quiero hacer un escrito un poco más conciso. O para una audiencia específica. Exacto, para una audiencia específica, o cuando quiero suavizar cierto tono o hacer un correo o un mensaje que es más para nivel ejecutivo. O sea, hay algunas cositas en las que, claro, yo lo mejoro, ¿no? A mi manera, y son mis ideas, son mis pensamientos. Sí. Y siento que la inteligencia artificial me ayuda un poquito a medir el tono. Sí. A cambiar el tono de ciertos mensajes. Entonces lo uso como consejero, lo uso como editor. Entonces sí, es una herramienta que yo creo es importante que la usemos todos para poder ser más eficientes. Yo pienso, y muchas personas tienen miedo de qué va a pasar con los trabajos en el futuro. Y yo pienso que esta es otra revolución industrial. 100%. Así como 100%. Las personas antes, no, tal vez trabajaban con unas herramientas más rudimentarias y luego vinieron las fábricas, no, las líneas de producción. Esta es otro tipo de revolución de ese tipo en el cual yo pienso que los humanos vamos a estar haciendo actividades que tienen mucho más valor agregado gracias a la inteligencia artificial, y tenemos que aprender a usarlas, ¿no? Para no ponernos obsoletos. Claro, es una herramienta que te da ventaja, y que, como lo dijiste, me encantó la manera como lo dijiste, amiguita, en donde decías, tenemos tan poquito tiempo y tenemos tan poquita vida y la desperdiciamos tanto en cosas que en realidad agregan poco valor, como por ejemplo específicamente lo que hace ChatGPT. Imagínate antes, como ya analizando un poco cómo ha ido evolucionando este tema de investigar, porque creo que es lo que una de las cosas más importantes que hace ChatGPT para ti es que te investiga en base a una estrategia que tú le des. Por ejemplo, antes, si necesitabas una información, yo recuerdo mucho que nos mandaban a la biblioteca para que supiéramos investigar, y la maestra nos daba ciertas preguntas que había que ir a los libros o a una enciclopedia para investigar. Y entonces, pues así hicimos el jale, ¿no? Mientras yo estaba, para ti, tú eres mucho más joven que yo, pero hasta casi la universidad así fue. Cuando yo estaba en la universidad, como por ahí de medio golpe de la universidad, fue cuando explotó el hecho de que ahora todo el mundo tuviera computadora. En mi caso, había como un cibercafé, y ahora la investigación era en línea. Tú le decías a Google, le dabas palabras claves, y entonces te mandaba una serie de links que tú tenías que darle al link 1 y veías si la información que encontrabas era de tu agrado. Si no lo era, le dabas link 2, al link 3, al link 4, hasta que tú encontrabas la información que tú estabas buscando. Y eso era un símbolo de saber investigar, de saber buscar, de saber leer. Ahora con ChatGPT, tú le dices lo que quiere, ChatGPT hace esa investigación por ti y te da un resultado. Y ya si esa información a ti no te apetece, tú le pides entonces que busque la misma información, pero desde un punto de vista distinto, desde una perspectiva distinta, desde un tono distinto, desde una estrategia distinta. Entonces, lo que yo he notado que con estas herramientas es que, de la misma manera como un martillo o una herramienta en el pasado nos hizo más fuertes, esto nos hace más rápidos y más estrategas, y nos ayuda a utilizar nos ayuda a utilizar nuestro tiempo de una manera mucho más eficiente. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo más fuera de lo común para lo que has utilizado ChatGPT? No se me viene algo a la mente específico, no. Bueno, tengo un hijito de 4 años, entonces a veces quiero le pregunto a ChatGPT cómo le explico eso a un niño de 4 años o a un niño de 5, de 6, como que, porque hay conceptos en los cuales mi hijito tiene curiosidad y pues cómo le explico. Sí. Si los pensamientos tal vez que se me vienen a la mente son pensamientos, ¿no?, de un adulto, o tal vez alguien que está en la secundaria. Entonces ese ha sido un uso, ¿no? En el trabajo, como te comenté algunos de los usos que en los cuales tenía. A mí me ha fascinado esto de ChatGPT.
lo utilizo bastante para todo lo que hago, bastante. Y fui de los primeros que adoptó ChatGPT aquí en mi familia, en mis grupos de amigos, aunque no fui de los primeros en el trabajo. Sí creo que ahora sí ya lo utilizo de manera muy regular todos los días para todo. Y una de las cosas que le pregunté el otro día es, sin temor a herir mis sentimientos, dime en qué puedo mejorar. Me puse una barrida. Sí, muy claro. Y después de que me dijo en todo lo que él sentía que me podía mejorar, también me dio una estrategia para que si yo decido tomar acción, cuál es el primer paso que debo en mi jornada de mejora. Entonces, se puede utilizar de mil y una maneras para encontrar trabajo, para mis migrantes que andan allá buscando trabajo, para que prepararte para una entrevista de trabajo, para preguntarle dónde, a lo mejor cómo buscar de manera trabajo en línea, cómo buscar trabajo yendo a tocar puertas, cómo hay miles de maneras. Una receta de comida te la da tan sencillo, cómo se prepara los nachos de, no sé, de tal restaurante, y eso se encuentra te lo da todo de una manera tan rápida e importante. ¿Cómo crees que un niño un niño, son chavos ya de 18 años, 17, 18 años, puede utilizar la inteligencia artificial para prepararse mejor para cuando están buscando ir a la universidad? Sí, yo pienso que varias maneras. Una manera, hablábamos un poquito más temprano del consejero o la consejera, ¿no? Que es el humano o la humana que está ahí para ayudarte, pero yo creo que también podríamos usar la inteligencia artificial para apoyar a ese trabajo, ¿no? Comentabas como, basada en mi experiencia y basada en otros casos que tú sabes, también hay casos en que, no, el consejero puede que depende de lo suficientemente informado. Entonces pienso que esa es una alternativa. Otra alternativa, de repente en los ensayos, en los escritos que hay que presentar a la universidad, pues están tus ideas originales, tu historia, pero pienso que definitivamente ChatGPT o otra herramienta de inteligencia artificial puede ayudarte a pulir esas historias, a hacerlo más conciso, porque me he dado cuenta que nosotros en el español tendemos a desplayarnos más. El español es un lenguaje con muchas mucho palabras. más rico y muy acompañador. Sí, con muchas palabras, más colorido, más florido que otros lenguajes. Entonces, ¿cómo adaptarnos, no? Dado a que estamos presentando unos escritos en inglés, que es un lenguaje más conciso. Sí. Y directo. Sí. En tu experiencia, yo he notado, fíjate, tengo, por ahí me voy a tirar un poquito de oro aquí, pero creo que viene bien al tema que estamos hablando. Yo me voluntareo para ayudarle a unos chicos de high school en donde les doy mentoría acerca de, son chicos migrantes, chicos latinos que están buscando ir a la universidad. Y una de las cosas, conectándolo un poco a lo que hablábamos más temprano, es de que cuando los tomé a estos chicos que era sophomore year, que sería su segundo año de preparatoria, creo que en México sería como el primer año de preparatoria en realidad, los tomé y los sueños de estos niños eran demasiado grandes. Eran preciosos. Uno quería ser doctor, el otro quería ser ingeniero químico, el otro quería ser aviador. Y entonces yo estaba fascinado con ellos. Y conforme han ido avanzando en su proceso, yo he notado muy tristemente de que esos sueños se empiezan a venirse abajo, como cuando se empiezan a enfrentar con la realidad, esos sueños empiezan como a tomar un poquito más de precaución. Y segundo, comparado con los sueños, cuando yo los veía, ellos me hablaban, es que yo quiero ir a esta universidad que está en Nueva York, yo quiero ir a esta universidad que está en Colorado. Y poco a poco, así como nos hemos ido otra vez acercando un poquito ya más a la aplicación de la universidad, pues ya empiezan a decirme cosas como que no, yo mejor me voy a quedar aquí en el colegio de Bakersfield. Mejor yo voy a ir a un colegio comunitario, voy a ir a esta universidad que no me cobra muy caro. ¿Qué crees? ¿Qué consejos le das a los papás que nos están escuchando, a los chicos que nos están escuchando, para que no dejen de pelear por sus sueños, independientemente de muchas veces el entorno que está intentando protegerlos? Regresando a tu punto, o sea, el entorno no es que quiera algo malo para ellos, no es que no quieran
que los chicos alcancen esos sueños tan grandes, pero muchas veces están intentando protegerlos para que al menos logren alcanzar un sueño más chiquito. ¿Qué les dices para que nunca dejen de pelear por eso que tienen en su corazón? Sí, bueno, una de las cosas que yo les diría es que sueñen en grande. Yo pienso que cuando sueñan en grande tienen mayor probabilidad de hacer ese sueño o parte del sueño una realidad. Universidades dan becas por diferentes temas, por temas académicos, por temas financieros, por diferentes. Entonces, es importante intentar aplicar. También tengo entendido que algunas universidades dan, si logras ingresar y la familia gana menos de cierta cantidad, te da una beca completa. Sí. Pero si el estudiante no aplica, no da ese primer paso, nunca vamos a poder saber si ese estudiante podría o no haber entrado. Sí, claro. Y también nosotros, bueno, como latino primera generación o no personas en las cuales recién hemos empezado, somos la primera generación en la que estamos yendo por este proceso, tenemos un punto de inicio diferente al de otros, tal vez otros profesionales, nuestros papás o generaciones anteriores tienen, no, otros recursos que tienen un punto de inicio diferente. Sí. Y las universidades toman en cuenta eso en los ensayos. O sea, en sí, cuánto, porque podemos ver de que tal vez este estudiante que tuvo un inicio más atrás versus este estudiante que tuvo un inicio más adelante, puede que hayan llegado al mismo punto. Pero este estudiante que más atrás tuvo un camino más largo. Sí. Y eso es importante, pienso yo, reconocer, identificar y plasmar en los ensayos, porque no es solamente la nota o no la situación actual, sino es cuál fue el camino, y eso hace a ese estudiante no más rico en experiencias. Entonces yo creo que eso es importante, intentar. El segundo hecho que yo he escuchado de algunos estudiantes de esa nueva generación es miedo a los préstamos estudiantiles. Uh-huh. Y mi perspectiva es que los préstamos estudiantiles es parte de un portafolio para ayudarnos a llegar a esa meta, a esa carrera. Entonces, claro, hay que intentar aplicar a becas, ¿no? De diferentes tipos y luego complementar con préstamos estudiantiles. Porque, ¿qué pasa? Muchos estudiantes piensan, no quiero, escuchamos que hay estudiantes que tienen tantas deudas y entonces dicen, no voy a tomar el préstamo, pero entonces se demoran 5 o 10 años más en acabar su carrera. Y el estudiante tal vez no se da cuenta que si estamos proyectados a vivir hasta los 80 años, esos son 10 años o 5 o 10 años que la persona no trabajó en su carrera por tratar de pagar, para ahorrarse el préstamo. Por ahorrarse un centavito, Sí. está dejando pasar, ganarse los dólares. Correcto. Y también los préstamos estudiantiles en los Estados Unidos son de intereses bajos, generalmente. O sea, te comenté antes, todavía tengo los préstamos, sí, pero eso también ha sido un movimiento estratégico, porque no los he pagado inmediatamente porque los intereses son bajos. Entonces me conviene como pagarlo más en plazos a pagarlo todo junto, porque puedo tal vez invertir o poner dinero en otro lado Que genera claro, más interés. Entonces yo creo que tenemos que tener una visión, tratar de ampliar nuestra visión, no solamente ver en el hoy, no que hoy puedo trabajar tal vez, no sé, en un restaurante, en algo que me da un ingreso en este momento, ¿no? Para poder sustentar mi día a día. Y tenemos que pensar en que, okay, mira, si cojo estos préstamos estudiantiles, aparte de las becas que puedo conseguir, puedo usar eso para cubrir los gastos que necesito hoy, más los de mi universidad, y poder llegar a esa profesión más rápido. Ahora, yo también recomiendo no solamente pensar en las profesiones, también pensar en otras líneas, por ejemplo, electricidad, plomería, también son áreas que los chicos deben considerar, no basado en sus capacidades, en lo que les gusta hacer, Claro. en qué es lo que ellos quieren. ¿Tú crees que tocaste un tema que a mí me parece fascinante, que es el de hay chicos claramente que están clavados, que ellos quieren ser ingeniero, abogado, doctor, y siguen ese camino
y van hacia allá con una visión y una claridad tremenda. Después existen otros chicos que también lo tienen muy, muy claro, que ellos no quieren ir a la universidad, que ellos quieren ser un plomero, quieren ser plomeros, soldadores, electricistas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también una gran cantidad de chicos que están en high school ahora, en la prepa, y simplemente no saben lo que quieren y están súper confundidos y ya con la presión encima de que o ya son juniors o ya están muy cerca de ser seniors en el último año. ¿Cómo pueden los papás? ¿Qué les recomiendas a esos niños y qué les recomiendas a los papás de ese niño para que puedan acelerar esa claridad un poco más? Uh-huh. Sí. Bueno, a los niños y a los papás, ¿no? Yo pienso que es importante tratar de que los niños sean expuestos a de esas carreras, ¿no? Si, por ejemplo, están interesados, me gustaría ser profesor, pueden conversar con un profesor, me gustaría ser soldador, conversar un poquito más con un soldador, tratar de encontrar, y si no lo encuentra físicamente, lo puede encontrar en páginas como LinkedIn, ¿no? Mandar un mensaje, me gustaría aprender un poquito más de tu carrera. Recibí un consejo cuando estaba en la maestría, que para ver como que en qué rama me iba a dedicar después de la maestría, y era busca en LinkedIn, ¿no? Donde están los perfiles profesionales, personas las cuales tú aspiras a ser en 10 años. Y fíjate qué pasos tomaron para llegar allí. Entonces puede ser un camino más también, ok, no sé qué hacer hoy, pero de repente quiero ser como tal persona de acá a 10 años. ¿Qué hizo esta persona? Ok, estudió tal carrera, porque más o menos eso es un camino ya trazado que lo puedes intentar Sí, que lo puedes seguir esa radiografía. Y la otra parte es de que los caminos no tienen que ser lineales. O sea, en mi caso, por ejemplo, como te comenté, quería ser doctor, estudié ingeniería química, estuve en el área de energía, ahora estoy en tecnología, en los últimos 8 años he estado en lo que es tecnología, no en diferentes ramas, se podría decir, pero es acerca de disfrutar el trayecto, construir una carrera en la cual uno está contento, en las cuales uno está no trayendo progreso para el mundo. Entonces tal vez no preocuparnos en que voy a hacer voy a tomar la decisión equivocada. Errónea. Sí, sí. Sin embargo, un pequeño caveat a eso es de que también uno tiene que informarse, ¿no? De la carrera que uno va a tomar y el potencial que tiene esa carrera, porque sí hay algunas carreras, lamentablemente, que sí podrían traer, ¿no? Alta deuda y no mucho ingreso. No mucho ingreso. Entonces, si voy a tomar ese camino, es importante tomarlo conscientemente. Ahí, como última pregunta, Sandra, te quiero hacer esta, que la encuentro también difícil y fascinante por lo que pasan los chicos. Noto mucho, tenemos a hablar mal de esta generación de cristal, pero la realidad es que nosotros fuimos los que hicimos esta generación de cristal. Pero noto mucho en los chicos que te dicen, yo quiero tener mucho dinero. Yo quiero una profesión que me dé mucho dinero porque yo quiero tener una casa hermosa, yo quiero tener un carro hermoso, sueñan con esa vida, pero hay un gran espacio entre sus sueños y las acciones que están tomando. Generalmente toman poca acción, generalmente creen que eso les va a llegar de gratis. ¿Qué le recomiendas a esos chicos? ¿Cuáles son los pequeños pasitos que pueden hacer para escaparse de ese ciclo vicioso donde no están tomando acción? Y que claramente ya puede estar, ya mucha gente les haría pensar que es demasiado tarde tomar acción porque ya están cerca de salir del high school. Sí, bueno, yo creo que es importante no pensar qué les gustaría hacer, a qué es lo que ellos aspiran y luego trabajar hacia atrás, ver, ok, si aspiras a tener esta casa, si aspiras a tener este carro, X, entonces, ok, ¿qué es lo que entonces yo debo no recibir de manera anual, no, para poder llegar a ese sueño? Si un muchacho está en el 11º, 12º grado, a punto de graduarse y recién se da cuenta que académicamente no ha tomado las acciones que debería haber tomado,
no está todo perdido, pueden ir a un community college, ¿no? Para poder tomar esos cursos que les falta, para poder prepararse un poco más. No pueden tomar diferentes carreras, ya sea carrera técnica, si quieren ir a la universidad, ¿no? En el community college les pueden acabar de preparar para ir a universidad. Yo pienso que como padres es acerca de exponer a nuestros hijos y darles la información, tratar de darles la más información, ¿no? Que uno pueda para que ellos se den cuenta y aprendan por ciencia y no por experiencia. Sí, y a lo mejor ahí lo que yo he notado en mi experiencia personal como papá es de que no importa lo que les digamos a los chicos, a nuestros chicos, no nos van a escuchar. No nos van a escuchar, pero lo mismo que les decimos si se los dice una persona distinta, a esa persona sí le escuchan. Entonces, a veces también un consejazo que me dieron a mí es búscale un mentor a tu hijo, búscale a un padrino, búscale a un tío, a alguien que pueda ser un role model para tu hijo, para que ese consejo sí le llegue, no a través de ti, pero a través de alguien más que él sí pueda escuchar o que sí esté dispuesto a escuchar. Sí, sí, muy buen consejo. Sí, y sobre todo en nuestra comunidad, ¿no? Que a veces necesitamos más role models que salgan adelante, que cuenten su historia, que pues, los chicos puedan saber que hay diferentes caminos, porque hay muchas cosas, muchas carreras que, por ejemplo, los chicos de pequeños no van a escuchar. Sí. O sea, ingeniería no es algo, por ejemplo, ingeniería no es una carrera que se menciona mucho cuando uno es niño. Sí, 100%, especialmente no en nuestros países. Aquí en Estados Unidos sí me queda claro que eso es algo que ya se empieza a hablar mucho, pero en nuestros países se habla muy poco de ser profesional cuando eres niño. Entonces, sí, tratar de ayudar, creo, a los chicos mediante mentores, mediante personas que les pueden presentar una perspectiva diferente. Porque si yo he notado eso también, de que escuchan a veces a personas que no están, pues siempre al lado, diciéndole lo mismo. Sí. Amiguita, pues yo te quiero agradecer mucho porque te hayas tomado el tiempo de compartir tu historia con nosotros. Has viajado desde bien lejos para compartirla y lo agradezco de mucho corazón. He aprendido bastante, he conocido una parte de ti que no conocía, a pesar de la amistad tan cercana que tenemos. Pude aprender de esa mujer luchadora que estaba ahí en tu corazón desde que eras niña. Y te voy a llevar en mi aprendizaje recordando de que uno nunca no puede dejar de luchar y también de tener la paciencia y la resiliencia, porque las cosas no siempre llegan fácil, no siempre llegan a la primera. Y me encantó una frase que dijiste, aquí te la voy a desbaratar, pero dijiste algo de que a veces el progreso no es lineal. A veces hay que retroceder un poco para seguir avanzando y la verdad es que la vida es así. La vida a veces se trata de dar 5 pasitos y 4 son para atrás. Y claramente todos empezamos también empezamos esta carrera que se llama vida. Muchos de nosotros con desventajas comparados con otros que ya tienen que han avanzado otras generaciones. Pero te agradezco que seas la persona que eres, que seas la amiga que eres, porque para mí fuiste un pilar grandísimo en nuestra amistad cuando yo estaba pasando por momentos muy difíciles en mi vida, y tener las amistades tuyas, la de Laura, la de Fernando, la de Santiago, para mí fue un escape a mi realidad, y te agradezco tu amistad, te agradezco tu historia. Te quiero regalar esta pulserita que dice Nothing worth having comes easy. Nada que vale la pena llega de manera fácil. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias por tu amistad, por esta invitación, ¿no? Por haber comenzado este podcast, este canal, que le permite a diferentes inmigrantes, ¿no? Compartir un poco su historia, en realidad para que otras personas también aprendan de ellas, para que otras personas ojalá no cometan, ¿no? Los errores que yo puedo haber cometido y repitan las cosas que salirnos del ciclo vicioso que hice bien. Entonces sí, muchas gracias por tu amistad, por esta entrevista, y te deseo pues mucha suerte y muchos éxitos. No, muchas gracias. En tu canal. No, gracias por ser parte de ahora ya del proyecto.
y tu historia va a llegar muy lejos y va a tocar muchos corazones. Te lo agradezco de corazón. Mis estimadísimos héroes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué buena historia. Se nos pasó el tiempo rapidísimo. Los invito a suscribirse, los invito a ver las otras entrevistas y los invito también a tener esta oportunidad, como lo decíamos aquí al final. Nunca es tarde para ser el mentor de alguien. Si eres alguien que tiene éxito, no te olvides de darle mentoría a alguien, de ayudarle, de darle consejos. Y si papás, ustedes están buscando a alguien para sus hijos, búsquenles un mentor, eso ayuda mucho. Suscríbanse y aquí nos vemos en el próximo episodio de Héroes sin Tierra. Muchas gracias.